Estamos en Red 43, verán en mis manos hay un libro y hay más libros, de hecho, dando vueltas por todos lados, sobre todo de este autor, Luis Virgilio. El camino de tenerlo en la mano y la lectura, ¿no?, hace a veces que los materiales nos trasciendan, y la historia de hoy o la invitación tiene un poco de eso, e incluso hasta dentro del contenido del libro, historia de la Patagonia de hace años atrás, ficcionalizada, elementos de la literatura y sobre todo la palabra, la posibilidad de charlar con Luis Virgilio, que está de visita. Es un gustazo. ¿Qué tal? Un gusto para mí. Gracias por invitarme y por interesarse. Que el interés es como un poco el puntapié, ¿no?, la invitación. Hoy mismo, lunes, hay un encuentro en torno a tus escritos que han tenido como un camino para que se llegue a hoy a este encuentro, ¿no? Podríamos empezar por ahí. Sí, bueno, el camino empezó el año pasado. Tuve un encuentro con unos chicos de Tucumán. En realidad hay una profesora de literatura que en la librería Macayo pidió un libro de un autor local y bueno, le recomendaron un libro mío que se llama Lupus. En ese momento estaban trabajando temas que tenían que ver con la sexualidad, con el aborto. Ese era un caso real que yo había tenido como abogado. Es un libro fuerte incluso para trabajar con los chicos. La profesora de literatura se puso a trabajar con ellos en Tucumán, en la escuela de Tucumán, y se comunicó conmigo, me buscó por Facebook y me mandó un mensaje y me contó esto, que los chicos habían trabajado, que estaban entusiasmados con el libro y que tenían un proyecto para que los chicos viajaran a Esquel para tener una entrevista personal con el autor del libro y poder ellos escuchar, que yo escuche como autor las devoluciones que ellos me dan de las lecturas, cosa que no es una oportunidad que tenemos los escritores todo el tiempo, así que para mí era una maravilla eso. Y bueno, vinieron 60 chicos de la promoción de sexto año. Fue una jornada maravillosa, estuvieron los chicos, incluso este era un libro que yo había escrito hace 20 años, que incluso hasta los chicos ya tenían más presente, digamos, detalles del libro que yo ya no los tenía. Y bueno, la verdad que fueron todas devoluciones maravillosas. Con eso se volvieron después a Tucumán y completaron el ciclo haciendo unas monografías que después leí algunas muy buenas, muy lindas. Y bueno, y este año, frente a la buena recepción que tuvo con los alumnos este proyecto, decidieron trabajar otro tema que tenía que ver más con la cuestión de la muerte. En su momento habían propuesto ahí en la agenda a Juan Rulfo con Pedro Páramo, sobre todo porque, bueno, la autora cuando llegó a este libro, al mío, dijo que mi libro tenía, que le hacía recordar a esa novela y que manejaba las temáticas que ella quería trabajar ese año. Y bueno, me propuso, me preguntó, yo le dije, obviamente que no tiene que preguntarme, que yo feliz que ellos trabajen con mi libro y que hagan, digamos... Así que bueno, lo trabajaron este año y hoy a las 6 de la tarde ellos viajaron en colectivo con un tutor. Esto sería la nueva promoción, no son los chicos del año pasado, sino son los que estaban en quinto que pasaron a sexto. Es una nueva promoción, los anteriores se egresaron, o sea, fue un encuentro casi final, terminando su ciclo lectivo, ¿no? Así que es un proyecto muy lindo. Y bueno, y ahora yo no los conozco a los chicos, o sea, se comunicó conmigo la profesora, que es Verónica Arauz, que es la que impulsó todo este proyecto. Los chicos viajaron desde Tucumán acá, se están alojando en el Hostal del Caminante y ahí vamos a tener una actividad a las 6 de la tarde donde ellos, bueno, vamos a estar, yo voy a escucharlos, les voy a contestar las preguntas que ellos quieran hacerme en relación al libro. La verdad que, bueno, una actividad hermosa, juventud, divino tesoro, puedo decir, nada más allá de ciertas ahí pesimismos que hay a veces con toda esta cuestión de las redes sociales, que es como que dicen, bueno, no, la juventud no lee, etcétera. Bueno, yo he tenido unas experiencias distintas en relación a esto y no he tenido
creo que la mayoría de mis lectores he tenido experiencias y han sido todos jóvenes, ¿no? Así que, bueno, esto es lo lindo, ¿no? Bien, y hasta el momento, bueno, en esta charla mencionamos 2 de tus libros y tenés muchos más. De hecho, o sea, hay bastante para quien te conoce o no, que te pueda acercar en base a los materiales que traemos. Y mencionabas el eje de la muerte como uno de los puntapiés para un taller literario, para un encuentro, un debate, que acá está plasmado desde la historia, la ficción. Yo pude chusmear un poco la muerte, incluso en el sentido espiritual, ¿no? El más allá de la muerte o las creencias en distintos lugares. ¿Va por ahí un poco o es uno de los elementos, digamos, no es la razón del libro? Totalmente, tiene que ver con esto, ¿no? La muerte, verla como parte de todo un contexto, parte de la historia, porque acá la historia esta empieza con un personaje que está en un rancho y que ve a los muertos. Es una especie de chamán donde la gente le lleva objetos de los muertos para verlos. Y los muertos se le acercan. Entre esos muertos, bueno, un personaje indígena que le pide algo y cuando él está hablando con este personaje, llega ahí el capitán Anchorena con su tropa al rancho persiguiendo a este personaje que en principio estaría muerto. Ahí empieza en retrospectiva una historia de el oficial, el capitán Anchorena, con una tropa de soldados que van a un loft. En realidad no van a ver, en el loft hay cautivas, pues estamos hablando de la época anterior al Estado Nacional, y bueno, y ellos en realidad van a rescatar una caja fuerte que parece que se robaron en un malón. Entonces empieza ahí toda una tensión porque hay una convivencia entre ese choque de culturas, ¿no? Entre la tropa que llega y tener una buena relación porque quieren recuperar algo. Pero bueno, además después en la historia empiezan a descubrir que ellos no venían a buscar cuestiones en concreto, sino venían a quedarse, ¿no? En el territorio. Entonces, bueno, ahí está un poco narrado cómo es el tema este de reparto de tierras en aquella época. Y el tema de la muerte siempre subyace porque, bueno, ahí por eso digo la maldición del calco, porque hay un choque en torno a las creencias de mapuches y las religiosas, porque con el capitán Anchorena va un fraile que obviamente los va a bautizar a la gente que está ahí, les quieren explicar que ellos para tener derechos se tienen que volver a ser cristianos, se tienen que poner nombres y que bueno, y que en realidad no pierden nada, ¿no? Diciendo, bueno, no, en realidad nosotros venimos a darte derechos, entonces vos tenés que transformarte en cristiano porque podés ser dueño de esta tierra, por ejemplo, y ellos dicen, bueno, pero sí, ¿para qué quiero ser dueño de la tierra si la tierra es donde uno está? Todas esas comprensiones, o sea, estas entendimientos, o sea, que este choque de culturas donde se plantean cosas que los demás no entienden y bueno, no quiero hablarte mucho porque digamos en el juego, en toda esta trama, hay como una tensión, o sea, estaba en la caja, hay una tensión de saber qué es lo que hay adentro de la caja, porque, bueno, algunos soldados dicen que en realidad es la paga, el dinero, lo que hay en la caja, entonces eso genera situaciones, bueno, después se descubre, ¿no?, qué es lo que hay en la caja, y bueno, y después volvemos al final, ¿no?, porque de vuelta volvemos al chamán, y bueno, y ahí hay una situación en torno a si son reales determinados personajes o están muertos. En realidad son reales porque nosotros ahora estamos hablando, pero dentro de 100 años no vamos a estar, claro. ¿Entendés? Y digamos, esta historia va a estar y nosotros vamos a estar presentes, ¿no? Esta cuestión de la muerte no como una cuestión de que se termina todo, sino como una cuestión continua, ¿no? Un círculo hacia adelante, ¿no? Es un círculo virtuoso, me refiero, ¿no? Y bueno, en ese transcurrir a veces hay cuestiones que parecen que no cambian, ¿no?
hay algunos tipos de patrones que se mantienen. Entonces está bueno por ahí observarlos, ¿no? Bueno, para ver que hay determinadas divisiones o contrastes que en realidad los creamos nosotros, ¿no? Que terminamos siendo todos víctimas de la cultura y de la historia en determinado lugar donde estamos. Bien, eso pensaba mientras lo contabas y también chusmeando el libro El Plan Anchorena o La Maldición del Calcu, pensando en un sentido didáctico que está la literatura, la historia, formación cívica y ciudadana puede entrar, historia local, incluso hasta espiritual, ¿no? Milenaria, porque hasta de lenguas están aclaradas y puestas en este plano ficcional, ¿no? Dialectos, palabras, entendimiento. Entonces la invitación de hoy, además, para quien le interesen todos estos temas, y a la vez el libro, como decía, ya salió hace un tiempo, ya tiene su recorrido. Y para cerrar también esta parte de la charla, te pregunto si vos sos de acá de Esquel, de dónde sos, y bueno, y qué otras cosas pueden encontrar en tus otros libros. Sí, vivo en Esquel hace ya 4 años y medio, vine en pandemia, y bueno, acá escribí, he escrito 4 novelas acá en Esquel, pero bueno, yo escribo ya hace una carrera más o menos de 25 años, ¿no? Antes de incluso ir a la universidad, soy abogado, yo tenía una carrera literaria. El primer libro que publiqué en Buenos Aires, en una editorial formal, así, fue comercial o más o menos, digamos, sería, se llama Ciudades Muertas, que es una novela ambientada en la Guerra Civil Española. Creo que mi novela, la que más se ha leído, es Lupus, porque tiene que ver con un caso real que yo tuve como profesional en su momento, que tenía que ver con una chica que se había, bueno, que tuvo un parto en el baño químico de un colectivo y abandonó al bebé y la acusaban de homicidio agravado por el vínculo, que fue un caso bastante sensible. Y que fue el que trabajaron el año pasado. Hay algunos, yo voy variando, a veces escribo novelas de corte costumbrista y otras no, policiales, por ejemplo, también. He escrito obras de teatro, poemas, bueno, ya poemas hace mucho que no escribo, pero sí le dediqué mucho tiempo a la poesía. Me gusta la literatura. No, las historias, digamos, no me encasillo en una temática. Este libro en particular era algo que yo no entendía, o muchos lectores míos no entendían por qué no abordaba yo esta temática, porque yo soy abogado desde hace muchos años, hace casi más de 10 años que soy abogado de comunidades indígenas, ¿no? En distintos lugares del país. Y me he dedicado mucho a eso, y entonces decía, ¿por qué nunca escribiste una novela donde hablaste de estas? ¿No? Porque yo, viste, no sabía por qué, pero bueno, de golpe salió esto. Y bueno, evidentemente tuvo alguna repercusión de interés, ¿no? Que ahora viene la gente con esto. Así que bueno, nada, me gusta mucho, no tengo métodos específicos para escribir, solamente cuando tengo un proyecto, obviamente, ahí sí, a la noche, generalmente los fines de semana que estoy tranquilo, me he ido muchas veces al lago con cuadernos los fines de semana y bueno, uno hace ahí los esbozos de las ideas y después, bueno, vas a la máquina y lo... Sí, además debe ser un buen contrapunto al lenguaje judicial de abogados y etcétera, que es un poco más rígido, ¿no? Totalmente, sí, sí. De hecho, estoy ahora con una corbata porque vengo de una audiencia, pero la verdad que sí. La literatura es en realidad creo que a mí la literatura también me ha ayudado mucho en la profesión. De hecho, yo estudié en la UBA, me recibí en la UBA y hay una cátedra que se llama Derecho y Literatura, que ya no existe más porque la llevaba adelante un Enrique Marí, que era abogado y también licenciado en letras. Bueno, ahí, bueno, él
hablaba de la cuestión, la relación, ¿no?, entre la literatura y el derecho como para hacer comprender, porque en definitiva nosotros sometemos hasta ante los jueces casos que son reales y que involucran cuestiones muy importantes para las personas y que tienen que ver con la vida cotidiana. Y el poseer herramientas de comunicación como son la literatura, por en definitiva la verdad que uno ventila en un juicio la tiene que reproducir, digamos, ¿no?, de alguna manera, y generalmente escrita, sobre todo en los juicios civiles. Y bueno, la literatura sirve. Yo creo que la literatura sirve para todo. Yo le recomiendo a los chicos que lean, que se involucren con la literatura, porque nos da una perspectiva de la vida, ¿no? Y obviamente de las relaciones, que son en definitiva lo que transitamos a lo largo de la vida. Y esa es la invitación que hacemos en este rato de charla en Red 43, en los libros que, como decías, también se pueden encontrar en las bibliotecas locales, y puntualmente hoy lunes un encuentro con el autor y con estudiantes, gente que lo ha leído, que ha encontrado algún valor, y bueno, va a ser el momento ahí de exponerlo, y quien no lo haya leído también es una buena puerta de entrada, ¿no? Sí, escuchar hablar de literatura ya es de alguna forma traerlo a la vida, ¿no? Hacer que las páginas se muevan un poco. Exacto. Bueno. Luis, muchas gracias por estos ratos. No, gracias a ustedes, y bueno, y te espero para allá cuando quieras.